Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. Buenos días, mis queridos hermanos. Me da muchísima alegría poder saludarles esta mañana y darles la bienvenida a nuestro culto dominical, donde nos reunimos para alabar al Señor, para aprender de su palabra y fortalecernos de ella. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, que dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Amén. Bueno, hermanos, les invito para que continuemos reunidos en este culto. Posteriormente vienen las alabanzas y luego la predicación. Le pedimos al Señor que prepare nuestros corazones, abra nuestros oídos para escuchar de su palabra. Hola hermanos, espero que se encuentren todos muy bien esta mañana y nos volvemos a reunir para aprender y para adorar a nuestro Señor. En esta mañana los quiero invitar a cantar junto al grupo de alabanzas estas canciones que nos invitan a exaltar a nuestro Señor, a decir que Dios es bueno, porque Dios es bueno, ¿verdad hermanos? Y que gracias a su bondad, su misericordia y su gracia, nosotros somos libres, porque Él nos quitó las cadenas que yacían sobre nosotros, nos quitó las cadenas del pecado y de la muerte, y gracias a Él nosotros somos libres. Así que los invito esta mañana a exaltar el nombre de nuestro Señor, para después continuar con el mensaje que sea de edificación para todos nosotros. Así que los invito a cantar junto a nosotros, hermanos. Entra con acción de gracias por sus actos alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.
quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, él es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Luz y Vida. El Señor les bendiga mucho en esta mañana, en este día domingo, en el cual nos reunimos nuevamente a escuchar la palabra del Señor, a adorar a través de las alabanzas, de los cánticos, de la reflexión bíblica y también del saber que estamos conectados a través de este medio. Le damos gracias a Dios porque permite que la Iglesia siga en misión y siga con el énfasis de cada mes con respecto a la palabra de Dios. Y este mes, como ustedes saben, es el mes de la Biblia, el mes de la patria, y queremos siempre hacer énfasis y aprovechar este mes
para seguir motivando a la iglesia, a las personas, a seguir hablando acerca de lo importante que es la Biblia. Es por eso que a través de las predicaciones que han habido este mes, con el pastor Salamanca, con el hermano Soto, con el hermano Cristian, se ha dado énfasis en distintas áreas respecto al tema de la palabra y la importancia de la palabra para nuestra vida. Y yo quiero finalizar también con una reflexión respecto al tema de la palabra de Dios y lo importante que debe ser para nosotros, ya cerrando, digamos, este mes, sabiendo que no necesariamente debe ser el mes de la Biblia solamente septiembre, sino que debe ser todo el año, enfatizar el que sigamos estudiando y el que sigamos dándole la importancia que la Biblia merece. Voy a compartir pantalla con ustedes y quiero compartir con ustedes acerca de lo que es el énfasis de este mes. La iglesia mira la palabra de Dios y la escudriña con amor. Y la escudriña, se mete en la palabra para sacar de ahí las perlas, los tesoros que la palabra de Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, la importancia de la palabra de Dios para nosotros es fundamental. Y yo quiero partir con lo que yo llamo un llamado urgente. Hay un llamado urgente hoy en día con respecto a la palabra de Dios y es un llamado urgente, primero, a que volvamos a la palabra de Dios, a volver a la palabra de Dios. Y esto tiene de alguna manera hay que hacer una lectura correcta en todo caso, porque en esto de la interpretación bíblica, ustedes saben que hay muchas corrientes y hay gente que entiende la escritura de una manera y la lee literalmente sin hacer ninguna reflexión y la aplica de esa manera. Otras personas, incluso teólogos, han llegado a decir que hay que desmitificar la Biblia y le sacan todos los milagros, todas las cosas como sobrenaturales para dejar solamente lo que ellos llamaban como el texto más puro, libre de toda esta como casi mitología de los milagros y cosas así. Entonces se puede caer en extremos. Pero cuando uno dice que hay que volver a la palabra, es que volvamos a escudriñarla, que volvamos a entenderla, que volvamos a aplicarla de manera correcta. Para eso se requiere una serie de herramientas para poder interpretarla correctamente. La palabra de Dios no debe ser interpretada antojadizamente, pero el llamado sigue siendo el mismo, a volver a la palabra y que lo hagamos bien y que lo hagamos de buena manera. Una cosa importante en este llamado urgente es que hemos pasado a ser el pueblo de la Biblia, a ser el pueblo de la Biblia, pero de la Biblia cerrada. Que estamos estudiando poco la Biblia. Es un llamado o un tirón de orejas para todos. Creo que quizás le podemos echar la culpa al estrés, a lo ajetreado de la vida, pero estamos estudiando poco la Biblia. Y no es solo estudiarla y conocerla, sino también a practicarla, que es la parte, digamos, podríamos decir, más compleja. De una vez que nosotros nos sentamos a estudiar la Biblia, la escudriñamos, comprendemos, la aplicamos bien, hacemos una buena exégesis, una buena interpretación de la Biblia, esas verdades que descubrimos, que el Señor nos muestra y que el Espíritu Santo nos lleva a que las practiquemos, nos obliga o nos lleva a un paso que es el paso de practicar la palabra, de obedecerla. Entonces, el llamado urgente es a eso también. Y a conocer a Cristo a través de su palabra, no a través de interpretación de otros antojadizamente, sino que aprendamos a conocer, a descubrir a Cristo, a conocer a Jesucristo a través de su palabra, que es lo importante. Por lo tanto, y se ha dicho ya este mes, y se ha dicho de una u otra manera, que no es solo otro gran libro, es el más grande y el único libro que nosotros decimos y creemos, porque es así, revelación de Dios para nosotros. Por lo tanto, es el más grande y único libro. Es un libro maravilloso, y aquí no me voy a extender mucho en esto porque ya Cristian lo habló y lo dijo de una manera mucho más didáctica, pero la palabra de Dios, la Biblia que nosotros tenemos, es un libro maravilloso porque fue escrita en un periodo de 1600 años, escrita por 40 autores de diferentes formas, estilos de vida, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, eruditos y gente preparada.
escrita en el desierto, en calabozos, palacios, en el exilio, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Es un libro maravilloso porque fue escrita en 3 continentes, escrita en 3 idiomas, contiene poesía, historia, biografías, escritos en cartas, memorias y escritos proféticos. Y a pesar de la diversidad, hay un mensaje que trasciende, que lo cruza de tapa a tapa, y ese mensaje es: Dios salva a la humanidad. El plan de Dios de salvación del ser humano, escrito desde Génesis a Apocalipsis, es un mensaje que tiene concordancia, que tiene sentido y que no cambia. Dios hace el esfuerzo de salvar al ser humano. Dios salva a la humanidad, le da un plan de salvación, le da una vía de escape para que se vuelva del mal camino que el ser humano, que nosotros tomamos. El mal camino que el ser humano tomó de alejarse de Dios, Dios lo llama constantemente a volverse a Él, porque el camino que el hombre tomó, decidiendo en el libre albedrío que Dios le dio, la decisión que el ser humano tomó fue alejarse de Dios, y ese camino conduce a la muerte, y Dios lo quiere salvar de él. Eso es lo que de pronto la gente que está contra Dios y contra la Biblia no entiende. Piensa que Dios es malo porque va a castigar al ser humano, cuando en realidad Dios es bueno porque quiere salvar al ser humano del camino que el ser humano tomó. Y la gente a veces no comprende eso, pero nosotros siempre con gracia y con paciencia debemos saber explicar eso. Es un libro maravilloso porque fuego, la palabra de Dios dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías 5:14. La palabra de Dios también es martillo. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23:29. La palabra del Señor es un martillo que quebranta la roca, es poder de Dios. Romanos 1:16, el apóstol Pablo diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es poder, y es poder de Dios, como bien decía Cristian en la predicación de la semana pasada. Decir que la Escritura lo dice es decir que Dios mismo lo dice. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios, el evangelio, él dice que ese evangelio que él predicaba es poder, y es poder de Dios. La palabra de Dios también dice de sí misma que es espada. Y tomar el yelmo de la salvación, o sea, el casco, ¿cierto? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu viene a ser, ¿cierto?, esta arma que es capaz de penetrar y romper las tinieblas. Es espada de 2 filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Pero frente a todo eso que nosotros leemos de la palabra de Dios, de que es martillo, que es espada, que es fuego, que quebranta, que rompe, que penetra, y todo lo que podemos leer, nosotros nos encontramos con una triste realidad. Lo que ustedes van a ver ahora son fotos sacadas por mí hace años atrás, cuando fuimos a Santiago con Rosana a una conferencia en Santiago de David Ormachea. Me parece mucho que era unas charlas que estaban dando respecto a la familia. Y a mí me llamó mucho la atención lo que vi, por eso le saqué estas fotos. Y tenían un proyector para las conferencias montado, ¿cierto?, sobre una banca, pero para poder hacer que la imagen llegue a donde tenía que llegar, tenían montado el proyector sobre unos himnarios y sobre una Biblia, la que ustedes ven ahí. Y yo le saqué 2 fotos, obviamente, porque yo sabía que me llamó mucho la atención. Y fíjense ahí el espectáculo, de alguna manera. La Biblia sosteniendo un aparato electrónico, a algunos quizás no les significa nada, porque algunos dirán: bueno, eso es papel y tinta, sí, está bien, pero es la Biblia, y de alguna manera no se veía bien. Yo le saqué la foto, y yo por costumbre nunca dejo la Biblia debajo de otras cosas, no ocupo la Biblia como para sostener cosas tampoco, ni nada, y sé que es un libro, que es materia, que la palabra de Dios no tiene que ver si está escrita en hoja o es digital,
pero creo que de alguna manera refleja esa foto un poco lo que está pasando hoy, de lo relegada que está la palabra de Dios a cosas secundarias, a un rol secundario, como que de pronto no le damos la importancia que requiere, y esa imagen para mí mostraba un poco lo que pasa un poco con la Biblia hoy, de cómo es que la dejamos de lado o tiene un rol secundario en nuestras vidas. Por lo tanto, la palabra de Dios, y yo aún lo creo, y yo sé que usted lo cree también, es la respuesta a un mundo desesperado que necesita luz, que necesita respuestas hacia lo que las personas no logran comprender sobre el propósito de Dios, o la existencia de Dios, o el plan de Dios para su vida. Yo sé que las personas que no creen en Dios toman algunos pasajes de la Biblia para burlarse, o para decir que la Biblia es un libro obsoleto o cosas así, pero sencillamente es porque obviamente no se han encontrado con Dios, y no logran comprender un mensaje, porque tampoco se acercan con un corazón dispuesto a escuchar a Dios, sino que solamente con criticar. Y ya lo hemos explicado, cómo es que Dios se muestra para aquellos que están con un corazón dispuesto a escuchar y a buscar verdaderamente, pero Dios también esconde con aquellos que nos acercan con un corazón de búsqueda sincera para encontrarse con Él. Por lo tanto, la palabra de Dios sigue siendo respuesta para un mundo desesperado. No es solamente una frase para quedar bien, sino que creo yo que la palabra de Dios, que sigue siendo viva y eficaz, sigue siendo la respuesta al mundo, a un mundo que necesita guía y necesita luz, sobre todo en estos tiempos difíciles. Y nosotros nos encontramos con un salmo que es un salmo muy, muy hermoso, que es el Salmo 119, que habla acerca de las excelencias de la ley de Dios. Y vamos a repasar 3 puntos principales respecto a lo que el Salmo 119 dice de la Biblia. Y lo que el Salmo 119, y usted si puede estar con el Salmo 119 abierto en este momento, sería bueno para que vaya revisando los versículos que vamos a ver. Como es solamente un salmo, va a tener que ir de aquí para allá porque son varias hojas, pero para que usted me acompañe con la lectura. El Salmo 119, acerca de lo que es la Biblia, dice que es agua que limpia, que purifica. Versículo 9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Eso lo dice la versión internacional. Lo leo en la versión Reina Valera, que posiblemente sea la Biblia que usted tiene en su casa. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es agua para limpieza. Dice la Biblia también en su palabra, en el versículo 24 de este mismo salmo, del cual no nos vamos a mover, dice que es consejera, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos, hablando de lo que es la Biblia. Dice también un pasaje conocido por todos, ¿cierto? Y apuesto que usted dirá, no, esto me lo sé de memoria, el versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que dice la Biblia, el Salmo 119 acerca de lo que es la Biblia, que es lámpara y lumbrera. Dice también el versículo 50 de este mismo salmo tan hermoso con respecto a lo que es la Biblia. El versículo 50 dice que la Biblia es consuelo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué es la Biblia? Agua para limpieza, una consejera, lámpara, lumbrera, ¿cierto? Y consuelo. ¿Cómo no va a ser importante este libro que ha cautivado a generación tras generación por siglos? Lo que hace la Biblia, ¿qué hace la Biblia? La Biblia bendice. Miren lo que dice el versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Nos hace bienaventurados. Bienaventurados a los que guardan su testimonio, los que buscan con el corazón. El versículo 25 también nos habla acerca de que la Biblia
La palabra de Dios da vida. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Que el salmista se sentía vivificado por lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios, además de bendecir, de dar vida, el Señor a través de su palabra nos liberta. Versículo 45, para que lo busque usted en su casa. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Buscar los mandamientos, obedecer los mandamientos de Dios da libertad, porque obedecer los mandamientos de Dios nos permite encontrarnos con Dios mismo, porque detrás del mandamiento, del precepto de Dios hay un principio, y detrás de ese principio hay una persona, y esa persona es la persona de Dios. Por lo tanto, nos liberta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos lejos de Dios, estamos atados y esclavos del pecado. El versículo 92, acerca de lo que hace la Biblia, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por lo tanto, la palabra del Señor nos alivia. Versículo 133, para que veamos cómo solamente en este salmo descubrimos tantas cosas que es la palabra de Dios. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser importante si la palabra de Dios dice en el versículo 133 del Salmo 119, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí? Ordena mis pasos con tu palabra. La palabra del Señor ordena, dirige, guía. Por lo tanto, todo esto que hace el Señor a través de su palabra, bendecirnos, darnos vida, libertad, aliviarnos, dirigirnos, es lo que la palabra de Dios hace como el gran libro y el único gran libro en el cual tenemos la revelación de Dios para nosotros. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no volver a la Biblia y este llamado urgente de volver a la palabra de Dios para que nosotros comprendamos qué es lo que hace la Biblia en nuestra vida? Lo que debemos hacer con la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Versículo 97. ¿Qué debemos hacer nosotros con la palabra? Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Debemos amarla. Debemos nosotros buscar la palabra de Dios y amar, porque es lo que el Señor dice. Es encontrarnos con ella. Y es el llamado urgente a volvernos a estudiarla, a buscarla, a escudriñarla, y es por eso lo importante de que nosotros entendamos el énfasis y practiquemos el énfasis de este mes con la palabra de Dios, que nosotros escudriñemos la Escritura con amor. Debemos memorizarla. Hay tantos versículos que nosotros podemos memorizar y que nos sirven para momentos difíciles de nuestra vida, para momentos alegres, para dar ánimo, para aconsejar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado, en nuestra memoria, guardar la palabra del Señor nos sirve en la versión que nosotros queramos. De pronto, nosotros por costumbre memorizamos más la versión Reina Valera, que es la más difundida, pero podemos memorizarla en varias versiones, NBI, traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, la versión que nosotros queramos, memorizar pasajes de la Escritura. Y además que memorizar nos sirve también para mantener nuestra mente activa, pero que memorizar la palabra del Señor nos sirve para esos momentos a veces complejos y también en esos momentos de alegría en los cuales nosotros nos acordamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditar en la palabra de Dios es algo que nosotros hemos perdido, de sentarnos a pensar. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir con su palabra? Sentarnos a meditar y pensar en cómo podemos aplicar eso a nuestra vida. Es un ejercicio que nosotros debemos practicar como disciplina espiritual. ¿Debemos confiar en la palabra de Dios? Claro que sí. Versículo 42 dice: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. En aquellos que nos quieren ver caer, en aquellos que nos quieren avergonzar, el Señor nos dice, el versículo 42,
decirle a aquel que desea nuestro mal, decirle que en tu palabra, en la palabra de Dios, he confiado, con una buena interpretación, con estudiarla con sabiduría, encontrar el sentido correcto de la palabra. Y el versículo 112 dice que nosotros debemos obedecerla. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, a cumplir tu palabra, a cumplir lo que el Señor nos dice a través de ella. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer con la palabra? Con la palabra de Dios, que debemos escudriñarla con amor en este mes, en este énfasis hermoso de la Iglesia Luz y Vida, es amarla, memorizarla, meditar en ella, confiar en ella y obedecerla. Por lo tanto, el Salmo 119 tiene tantas cosas para decirnos acerca de lo que es la palabra del Señor, que cómo no darle la importancia que eso requiere, cómo no darle la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros, cómo no tomarla. Los musulmanes, ustedes saben que tienen un libro sagrado que es el Corán. Ellos tienen un lugar especial para el Corán en su casa, que normalmente es el lugar más alto de la casa donde pueden poner el Corán, porque el Corán para ellos, como es su palabra sagrada, no puede estar bajo nada y debe estar sobre todo. La importancia que le dan al libro y al escrito, los musulmanes quizá y mucho más estudiosos que nosotros se lo saben de memoria. Nosotros nos hemos olvidado un poco de eso. Primera de Timoteo 4, 6 hasta la primera parte del versículo 7 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y el consejo del apóstol Pablo al principio del versículo 7, continuando esto, le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y este pasaje y este consejo del apóstol Pablo a Timoteo le dice varias cosas. Primero, le insta a que enseñe la buena doctrina, que enseñe a los hermanos la buena doctrina, porque de esa manera será un buen ministro de Jesucristo. Y el buen ministro de Jesucristo debe estar nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, que no sea parte de la buena doctrina, de la sana doctrina, de la buena enseñanza, y que sea nutrido, o sea, que se alimente de las palabras de la fe, de la palabra de Dios. Y por último le dice que deseche todas esas fábulas profanas y de viejas, o esas historias que no tienen sentido, aquellas cosas que cree la gente, aquellas cosas que la gente cree y que no tienen ningún sentido y que son solamente historias ficticias, sin sentido y sin verdad. Que los que siguen el horóscopo, los que siguen los astros, los que siguen el tarot, los que creen fábulas, historias, y que a mí a veces me llama tanto la atención que la gente dice: no, yo no creo en Dios, y empiezan a dar razones de por qué no creen en Dios, pero sí creen en la suerte, sí creen en el incienso para el amor, para el dinero, para encontrar trabajo, que le siguen las runas, que creen en un montón de cosas. Y yo digo, bueno, para creer en eso sí que hay que tener fe, porque no tiene ningún sustento. Pero cuando uno le habla de Dios, lo rechazan inmediatamente. Y uno entiende también por qué, porque de alguna manera la palabra de Dios nos llama a cambiar nuestra vida, nos llama a arrepentirnos, a humillarnos, mientras que las otras cosas puedes seguir viviendo como quieras y prender un incienso para encontrar amor, o prender un incienso para que te vaya bien en las finanzas. Fábulas profanas y de viejas. Un buen ministro de Jesucristo, un buen hijo de Dios, sigue la palabra y además enseña y sigue la sana doctrina. Por lo tanto, abandonemos todas esas cosas, fábulas de viejas, fábulas profanas y fábulas de viejas, cosas que no tienen sentido, desechémoslas. Vamos a la palabra y recordemos lo que hemos leído hasta acá del Salmo 119 con respecto a la palabra de Dios.
Yo quiero terminar con una pequeña reflexión que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con Sócrates. Sirve a modo de ilustración para motivarnos a nosotros. Cierto joven cuenta esta historia, no sé si se puede confirmar la historia, pero a mí me gusta mucho. Cierto joven se acerca a Sócrates para decirle que él quiere sabiduría. Sócrates le pregunta y le dice, ¿qué quieres? Y el joven le dice, quiero sabiduría, maestro. ¿Está bien? Y dice la historia que Sócrates tomó a este joven y lo llevó a caminar por un camino bien complicado de recorrer por 3 días. Cada cierto tramo se volvía al joven y le decía, por este camino complejo de seguir, ¿qué deseas? Y el joven le decía, sabiduría. ¿Ok? Y continuaban el viaje. Pasaba un tramo, ¿cierto?, complicado de caminar, y nuevamente se volvía al joven para saber si seguía con la intención, y le decía, ¿qué es lo que deseas? Y el joven le decía, deseo sabiduría. Muy bien, le dijo. Cuando llegaron a un lugar donde había una playa, hizo que el joven, junto con él, se adentraran al agua en esa playa, y el agua le llegaba hasta el pecho. Y le pregunta nuevamente al joven, ¿qué es lo que deseas? Y el joven le dijo, deseo sabiduría. En ese momento, Sócrates toma al joven y lo mete debajo del agua unos 10 segundos y sale el joven a respirar, un poco ajetreado, y le vuelve a preguntar, ¿qué es lo que deseas? Y el joven le dice, ya un poco cansado, deseo sabiduría. Muy bien, le dijo Sócrates, y toma al joven y nuevamente lo sumerge. 30 segundos. Sale el joven ya más cansado, necesitando aire, y Sócrates le dice, ¿qué es lo que deseas? Sabiduría, dice el joven. Nuevamente lo toma y lo mete debajo del agua, y dejándolo 45 segundos, ya el joven casi no podía respirar y empieza a mover las manos debajo, con la cabeza debajo del agua, y ahí Sócrates lo saca y le dice, ¿qué es lo que desea? Y el joven dice, aire, dice, lo único que deseo es aire. Y en ese momento Sócrates le dice, cuando desees la sabiduría, así como desees el aire, entonces la tendrás. Tremenda lección. ¿Y cómo lo aplico yo al tema de la Biblia? A veces nosotros decimos que queremos estudiar la Biblia y a veces es solamente un decir. Tenemos tantas herramientas, comentarios bíblicos para descargar de internet, para comprar en las librerías, N cantidad de libros de cómo estudiar la Biblia, de cómo interpretarla. Tenemos Biblia en todas las versiones, gratis, en internet, en aplicaciones para el celular y la tablet. Pero no lo hacemos. ¿Queremos conocer realmente la Biblia? ¿Queremos realmente nosotros conocer de Dios a través de la Biblia? Cuando nosotros deseemos la Biblia y conocer de la palabra de Dios como deseamos el aire, entonces realmente será algo genuino. A veces nosotros nos quedamos solamente en las palabras y nos quedamos solamente en el decir que necesitamos más de la Biblia, que necesitamos y lo importante que es la Biblia, pero en realidad pareciera que fueran palabras son palabras que solamente salen de la boca hacia afuera, no que las tenemos internalizadas. Y así como Sócrates descubrió que este joven, en realidad su búsqueda de la sabiduría al parecer era algo superficial, le dio una gran lección. Que nosotros realmente deseemos conocer la palabra de Dios. Que nosotros realmente queramos escudriñar la Escritura con amor y que deseemos descubrir y escarbar para sacar de ahí el tesoro que hay en ella. Por lo tanto, que el Señor nos guíe y nos lleve a buscarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Que el Señor les bendiga, que el Señor permita que nosotros podamos desear la palabra del Señor así como deseamos el aire. El Señor bendiga a la Iglesia Luz y Vida. De oración, hacerlos al siguiente WhatsApp de la hermana Elizabeth Cabalín, al 569
6678 4831. El grupo de hermanos del grupo de oración estará orando por sus peticiones durante toda la semana y se reunirá todos los miércoles a las 19 horas por plataforma Zoom. Que Dios les bendiga. Queridas hermanas y amigas, quiero invitarlas cordialmente a cada una de ustedes que puedan participar del estudio bíblico de mujeres. Estamos este año estudiando el poder del Espíritu Santo del libro Los Hechos de Elizabeth George. Es un libro muy bueno, muy hermoso, donde hemos aprendido mucho. Me gustaría compartir con todas ustedes esta linda bendición de estudiar el libro. Quedan todas cordialmente invitadas. Somos el Ministerio de Servicio de nuestra amada Iglesia Luz y Vida, y en este aniversario nos sumamos a la celebración, honrando al Señor con acciones de gracia. Ha sido un año de grandes desafíos de fe y en obediencia al Señor nos hemos movido para concretar su voluntad. Gracias al Señor por su fidelidad, toda honra y toda gloria es para Él. Mes a mes se hacen las recolecciones y las compras. Se confeccionan los envíos poniendo amor en cada uno de ellos. Mientras lo hacemos, oramos por cada familia que lo recibirá. Y recordemos las palabras del Maestro: si lo hacen por ellos, por mí lo hacen. Mateo 25:10. Agradecemos a cada uno de ustedes que ha hecho llegar su colaboración en alimentos para complementar la ayuda, dinero que nos ha ayudado a contar con presupuesto para estas tareas, ofrenda de la iglesia, que es parte del aporte de cada uno de ustedes, oraciones, que han sido muy necesarias para el cuidado y protección del Señor en el proceso. Varios de nosotros, guardando protocolo, repartimos los envíos en diferentes direcciones de la ciudad y fuera de la ciudad. Podemos ver en varios de nuestros hermanos y amigos, niños, jóvenes, es una bendición que recibimos en cada uno de estos viajes, haciéndoles saber que la iglesia y el Señor les ama mucho. De ellos les envían saludos, gratitud y deseo de bienestar. Familias de nuestra iglesia están siendo atendidas y ministradas. A varias de estas familias no conocemos y tal vez no asistirán a algún templo, pero sí estamos seguros que están recibiendo el testimonio cristiano y se están enterando que Dios les ama y tiene cuidado por sus necesidades. Agradecemos al Señor por este año de provisión, cuidados, milagro, crecimiento y gozo. Declaramos en fe que seguiremos viendo su mano en el cuidado de su iglesia y la tarea evangelizadora a través del servicio. Ánimo, Iglesia Luz y Vida. Sigamos avanzando juntos. Aún tenemos trabajo por hacer y evangelio que compartir. Bueno, hermanos, ahora me despido deseándoles una hermosa semana, que el Señor les bendiga mucho y les mando un abrazo y un beso grande, muy cariñoso a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Iglesia Bautista Luz y Vida. Una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.